¿Qué significa eso para el mundo desde el sur? Bien, como decimos, el pueblo panameño irá a las urnas el próximo domingo. Y vamos a ubicarnos de inmediato en el escenario geográfico. Ahí está el planeta y vamos al punto. Vamos a este lugar, justamente aquí. Imagínense el lugar tan estratégico. Hacia arriba, el océano Atlántico, el mar Caribe. Hacia abajo, el océano Pacífico. Y además, hacia este lado, Colombia. Hacia allá, Centroamérica, México. Y hacia este lado, Venezuela también. ¿Qué lugar tan estratégico en el mundo? Es Panamá. Pequeño el istmo, ese estrecho que está ahí entre dos océanos, pero ¿qué importancia tiene para el planeta? Según el Tribunal Electoral, alrededor de 3 millones de personas, solo 3 millones de ciudadanos panameños están convocados a votar este domingo para elegir al sucesor del presidente Laurentino Cortizo. Además, 71 diputados irán para la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 20 representantes para el Parlamento Centroamericano y más de 700 autoridades locales. O sea que no es cualquier elección de un solo líder, también hay dignatarios o mandatarios locales que tienen también un gran valor justamente para los panameños. A tan solo horas de la contienda electoral y con una agenda marcada por temas polémicos como el ambiente, por ejemplo. Algunos lo llaman medio ambiente, pero a mí me gusta llamarlo simplemente el ambiente, la migración y escándalos de corrupción. ¿Qué le depara a este importante país en una ubicación tan estratégica, diríamos geoestratégica? Bueno, los comicios presidenciales de Panamá se han visto empañados por las existentes protestas generalizadas y la crisis política, hechos que podrían definir el rumbo de esa nación. Sin embargo, vamos a ver qué se juega en este país centroamericano. Veamos. Los conflictos entre la clase política han generado problemas fiscales, ambientales, migratorios y de corrupción, además de afectar las inversiones extranjeras. Uno de ellos es la inhabilitación del expresidente Ricardo Martinelli, que están viendo allí como preocupado tras recibir una condena de 10 años por blanqueo de capitales. ¿Verdad? Ante la situación, el Tribunal Electoral decidió que su compañero de fórmula, José Raúl Mulino, ocupe su lugar, pese a la oposición de la ciudadanía. Un descontento que manifiestan igualmente con el actual presidente Laurentino Cortizo tras escándalos de corrupción durante su gestión. A tales acciones, el Producto Interno Bruto, el PIB de ese país, se elevó a 7,5% en 2023, según datos del Fondo Monetario Internacional, provocando déficit en el sistema de pensiones y escasez de mano de obra calificada. Además, hay problemáticas que el próximo presidente deberá abordar, esta y otras más. Más de 1 millón de panameños están inscritos en partidos políticos y otros están inscritos como candidatos independientes de acuerdo con el órgano electoral. Pero antes, por supuesto, de seguir abordando el tema, vamos a recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes ya han respondido, han participado respondiendo a la pregunta que vamos a recontextualizar. Este 5 de mayo, este domingo, Panamá decide. Nuevo presidente y otros miembros del gobierno y del Estado en tenso ambiente con una situación que un expresidente está acusado de corrupción, es candidato, pero está asilado en la Embajada de Nicaragua y hay protestas y rechazo a otros candidatos en un país con grandes intereses transnacionales como el Canal de Panamá. Y la pregunta es, ¿quién ganará? Y pusimos 4 opciones muy sencillas. Una es que va a ganar el pueblo. La segunda es que van a ganar las élites.
La tercera opción es que va a ganar el que imponga Estados Unidos. Y la cuarta opción es no sé. Bueno, si no has participado, aún puedes hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @ElMundoEnElSur, @GuillermoTelesur y @MásGenteDespierta, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para ver, observar las tendencias que ustedes están creando. Muy bien, vamos a proseguir. Ya ustedes saben que además de plantear el contexto del tema que vamos a desarrollar, siempre buscamos a alguien quien tenga más conocimiento que nosotros, por supuesto que muchos lo tienen, para que desde el punto de la información, bueno, abordemos el tema con más precisión. Uno de ellos es justamente Lautaro Rivara. Él es licenciado en Sociología y tiene un doctorado en Historia por la UNLP. Y nos acompaña desde la ciudad de Panamá, o sea que está en el lugar donde se cuecen las papas. Lautaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarte. Muy bien. Bueno, ayúdanos a comprender la situación. Tú estás allá en Panamá, ¿cómo ves el ambiente? ¿Qué expectativas tiene la población? ¿En qué condiciones se encuentra Panamá para este proceso electoral? Y bueno, nosotros como bolivarianos al fin, acuérdate que Panamá pertenecía a la Nueva Granada, y la Nueva Granada, que incluía Colombia y Panamá, luego conformaron la Gran Colombia, y para Bolívar era muy importante Panamá, ese istmo, porque lo consideraba un punto geoestratégico no solamente para América, sino para el mundo completo. O sea que Panamá es muy importante no solamente para los panameños, sino para el resto del planeta. Bueno, fíjense ustedes cómo los Estados Unidos por 100 años se apoderaron del canal y no sabemos si todavía tienen control sobre él. Cuéntame. Sí, primero decir que obviamente Panamá sigue conservando esa posición geográfica absolutamente privilegiada, no solamente en el hemisferio, sino también a nivel global. Y creo que hay una especie de mezcla de incertidumbre y quizás un poco de zozobra de cara a estos comicios. En parte, esa zozobra se despejó con la resolución de la Corte Suprema de Justicia de esta mañana, que de alguna forma terminó de habilitar la candidatura de José Raúl Mulino, quien es a todas luces el candidato favorito de las encuestas, que le están otorgando entre un 10, incluso un 15, un 20% de ventaja sobre el resto de sus contendores. Entonces, por un lado teníamos ese escenario de incertidumbre, porque imagínense lo que implica para la población local no saber si uno de los candidatos y el que tenía más posibilidades electorales podía ser no solamente desalojado de la contienda electoral, sino que ese fallo podía llegar incluso un día o varios días después de los propios comicios, generando una situación política y jurídica absolutamente inédita que hubiera seguramente dado causa a un escenario de crisis. Pero también hay, además de, obviamente, una expectativa, como la que generan todas las elecciones generales, en este caso para elegir autoridades ejecutivas y también legislativas. Creo que es público y notorio un cierto desgaste con el sistema de partidos tradicionales, un sistema de partidos que supo orbitar en torno a el PRD, el partido construido en torno a la figura de Omar Torrijos durante su gobierno militar. Y es un sistema político que de alguna forma se ha ido desgranando y que está buscando reconvertirse y tratar de generar nuevos sellos electorales y nuevas figuras frente a un cierto hartazgo de la población que creo que es bastante claro y bastante evidente. Basta conversar con los panameños y las panameñas de a pie para notar que hay cierta desconfianza en el sistema de partidos tradicionales y en el sistema político como un todo. Por lo menos tuve la oportunidad de viajar en estos días por algunas regiones, las comarcas indígenas, el Darién, Cunayala, aquí en la propia ciudad de Panamá, y es lo que uno puede testear y le puede tomar el pulso conversando, insisto, con la ciudadanía local. Lautaro, hay una inquietud que yo tengo y no sé si muchas personas la pueden compartir, y es que, bueno, Panamá, estando en ese lugar tan estratégico, digamos, la conexión es el ombligo, pues, entre América del Sur y América del Norte, en ese istmo, con una particular ubicación y con esa historia que tiene. Cónchale, cónchale es una expresión que hacemos en Venezuela. Caramba, ¿qué posición tienen los panameños frente a su identidad? Porque viendo por 100 años una bandera gringa ondeando en el canal, debe haber generado una inquietud y un efecto, tú eres sociólogo, un efecto en la conducta y en la cultura de los panameños. Dime si no es así, y eso puede incidir a la hora de decidir por quién votar.
si hay una actitud de rebeldía o hay una actitud de aspiración a seguir siendo parte, digo yo, de otra entidad superior. Sí, ahí pasan dos cosas. Evidentemente, como bien indicás, hay una conciencia nacional muy fuerte y desarrollada en Panamá, vos lo mencionabas al comienzo. No olvidemos que es un país que vio su territorio ocupado y enajenado durante prácticamente un siglo, desde su separación de la Gran Colombia, a través de una serie de tratados realmente muy lesivos para la soberanía de esa república naciente, que implicó que, por ejemplo, los panameños lucharan durante muchísimas décadas, durante prácticamente todo el siglo XX, para poder ver su bandera ondeando en la eufemísticamente llamada zona del Canal, que fue este territorio bajo ocupación militar y control político de los Estados Unidos durante mucho tiempo. Entonces sí, evidentemente hay una conciencia y un sentimiento nacional que es muy fuerte, uno lo ve y resulta un sentimiento patente en la ciudadanía de a pie, lo ve en organizaciones, por supuesto, y movimientos sociales de izquierda, incluso también en sectores quizás más conservadores o regresivos que aún así reivindican fuertemente su identidad nacional. Yo creo que la paradoja es que, pese a tener esa riquísima historia de lucha por la soberanía y la emancipación del país, hoy encontramos un abanico de candidaturas que en su inmensa mayoría, me atrevo a decir, 6 de los 7 candidatos y candidatas que se presentan a elecciones, que cultivan excelentes relaciones con los Estados Unidos, muy buenas relaciones con el capital transnacional, por ejemplo, minero de origen canadiense o norteamericano, y que básicamente tienen la costumbre de reunirse antes de elecciones generales como estas que estamos viviendo, con la embajada norteamericana prácticamente para rendir pleitesía y dar cuenta de quién va a tener una acción de gobierno más favorable y de alguna forma más alineada geopolíticamente con los intereses de Estados Unidos, en una región que sigue siendo importante, sigue siendo estratégica. No olvidemos que estamos aquí a las puertas de la cuenca del Gran Caribe y que estamos en presencia de un país con un canal interoceánico que, si bien ha perdido cierta participación, sigue concentrando el 3% del comercio marítimo mundial. Hablamos de un flujo de mercancías y de capitales que es muy importante y que representa un interés vital para unos Estados Unidos que, por ejemplo, siempre concibieron a Panamá y la obra del canal como parte de su zona de seguridad estratégica y como un puente elemental para unir, por ejemplo, la costa este y la costa oeste de los propios Estados Unidos. Así que ese vínculo, esa relación conflictiva entre la identidad panameña y una subordinación que todavía sigue en términos políticos y democráticos, por así decirlo, los Estados Unidos, creo que es una pugna evidente que atraviesa aquí todos los debates de este país ismeño. Bueno, Lautaro, con ese diagnóstico sociopolítico, entonces ya tenemos una idea de cuál puede ser la tendencia de los electores del próximo domingo. Vamos a ver qué pasa, de todas maneras. Después hablaremos un poco sobre cuáles son los pronósticos, no sé si hay encuestas, si hay proyecciones acerca de quién puede ganar y por qué. Pero vamos a hacer una pausa, vamos a quedarnos pensando en eso. Y vamos a hacer una pausa para luego regresar. No te vayas, Lautaro, porque vamos a seguir aquí en El Mundo desde el Sur. El tabaquismo va a incrementarnos 3 veces el riesgo de presentar un cáncer en el urotelio. Entrevista con Aísa García. Desde Guía tu Cuerpo. Sábado. Solo por Telesur. Bueno, de cara a los comicios de este domingo 5 de mayo, vamos a analizar la intención de voto según las encuestas en medio de un proceso electoral marcado por la polémica. Vamos a ver el escenario. Fíjense ustedes,
Según el sondeo de la empresa Mercadeo Planificado, el candidato de Realizando Metas, José Raúl Mulino, que está dentro de una gran polémica, lideraba las encuestas con un 37,6%, mientras que Martín Torrijos, el hijo del famoso general del Partido Popular, se posicionó en segundo lugar con 16,4%. Por su parte, el abanderado por Alianza Cambio Democrático, Rómulo Rux, ocupó el tercer lugar en las encuestas con 14,9% de los votos. Así como podemos ver, Mulino encabeza las encuestas pese a ser foco de críticas. Recordemos que hoy la Corte panameña falló en favor de la constitucionalidad de su candidatura cuando algunos estaban reclamando, porque ¿qué pasaba? Que es que el presidente que está ahora asilado en la Embajada de Nicaragua, el expresidente Martinelli, había ganado en las elecciones primarias de la oposición y entonces lo acusaron de corrupción y está, digamos, con una sentencia que podía llegar a 10 años y él se alojó ahí en la embajada. Y entonces, como su candidato a vicepresidente era Mulino, este se lanzó de candidato. Pero algunos dicen que no, él no representa a los sectores. Bueno, un caso particular que vamos a analizar en breve, ¿sí? Bien, vamos a incorporar para esta parte a otro invitado. Creo que vamos a compartir con los dos, ¿verdad? Sí, vamos a tener, pero ya escuchamos un rato a Lautaro, ahora vamos a escuchar a Jorge Castañeda Patten, que es abogado y analista político. Nos acompaña también desde la ciudad de Panamá. Yo me imagino que ustedes se conocen, ¿verdad? De todas maneras, yo estoy en el medio de ustedes. Esto no es ningún debate, sino un intento de complementar la información. Primero que nada, doctor, abogado, recuérdenos cómo son las elecciones en Panamá. ¿Son directas o hay segunda vuelta o cómo es la cosa? Las elecciones de Panamá son directas, es una sola vuelta, no hay segunda vuelta, es un voto directo en el que se hace una sola convocatoria para elegir tanto el presidente como el resto de los puestos de elección popular, como lo son diputado, alcalde y representante de corregimiento. Ajá, muy bien. Y bueno, ya nosotros hicimos un comentario acerca de qué puestos que están en disputa, pero me gustaría que usted me precisara por qué se logra que estas elecciones sean como unas mega elecciones. Porque en otros países y en diferentes circunstancias a veces hacen las presidenciales, las parlamentarias, las de gobernadores, separadas, pero en este caso las concentran todas. ¿Qué importancia tiene para los panameños que se hagan las elecciones todas al mismo tiempo? Bueno, es una costumbre constitucional, una tradición constitucional en Panamá desde la Constitución de 1904, luego de la separación de los estados de Panamá con Colombia, de la Gran Colombia, en el que se hizo una sola fecha para elegir a todas las autoridades, y en la costumbre constitucional electoral se mantuvo ese solo día para elegir a todas las autoridades, tanto en la Constitución del 41, 46 y luego la del 72, en el proceso llamado proceso revolucionario, que fue mientras duró la dictadura de Omar Torrijos de Herrera. Se homologó esa costumbre constitucional y se quedó como tal. Luego, en las 3 reformas siguientes, luego de la invasión militar, se mantuvo como una costumbre para la elección de las autoridades. Doctor, vamos a ponerle, como decimos en criollo, el dedo en la llaga, vamos a echarle más leña al fuego. Hábleme un poco del caso de Mulino y de Martinelli, por qué Martinelli se asiló en la Embajada de Nicaragua, por qué lo acusan de corrupción, por qué dice que tiene que estar preso 10 años, y Mulino asumió entonces la candidatura que, bueno, él era vicepresidente, bueno, mejor dicho, candidato a vicepresidente, y luego como se asiló en la embajada Martinelli, entonces dijo, no, entonces yo me encargo ahora de esta candidatura. Eso es posible, creo que el Tribunal Supremo hoy admitió pues esa candidatura, pero háblenos usted como abogado, ¿qué pasó allí? Bueno, es una discusión un poco larga, es una conversación un poco larga, pero... Hágala breve, por favor, sí. Correcto. Ricardo Alberto Martinelli Berrocal quedó inhabilitado para ser presidente porque el artículo 177 de la Constitución establece, 177, 178, establece que los requisitos para ser elegido como presidente, uno de los requisitos es
no tener una condena de más de 5 años de cárcel. Ricardo Martinelli, entre uno de tantos procesos que tiene por su gestión presidencial del 2009 al 2014, está el proceso New Business, que es el nombre con el que se popularizó una estrategia económica o una jugada económica que se hizo para adquirir una serie de un grupo de medios de comunicación por medio de dineros del Estado. La condena que le fue hecha a Martinelli es de 10 años, del expresidente Ricardo Martinelli es de 10 años, lo que lo inhabilita, lo imposibilita, lo saca del ruedo para ser electo como presidente o para ser candidato presidencial. Ese resultado, según el Tribunal Electoral, la norma electoral, el código electoral y el decreto 24 que establece del 2022 que reglamenta las elecciones, la interpretación del Tribunal Electoral era que el suplente daba la oportunidad de mantener la candidatura ocupando el espacio del principal. Los abogados demandantes, los abogados que solicitaban la inhabilitación de la candidatura de Mulino, se fundaban en que la Constitución establece que el día de las elecciones, el día de elegir presidente, se elige también el vicepresidente, y que la suerte de lo accesorio es igual que lo principal, como se dice en términos jurídicos, y que si la candidatura del principal, Ricardo Martinelli, era derogada, igualmente el suplente tenía que hacerlo. El día de hoy, a las 5 de la mañana, la Corte Suprema de Justicia, por medio de una demanda de inconstitucionalidad, el único recurso, según la Constitución, que cabe en contra de una resolución del Tribunal Electoral, resolvió que sí era posible la candidatura de Mulino ocupando el puesto de Martinelli. Bueno, mire, vamos a incorporar de nuevo a Lautaro Rivara, abogado, porque quiero que él me diga algo que me llama la atención y yo me imagino que ustedes también. ¿Cómo es que Martinelli logró ganar en unas elecciones primarias la opción a ser candidato presidencial si tiene este prontuario criminal? Disculpen si algunas personas se sienten ofendidas, pero yo estoy entendiendo que está acusado de corrupción y que pudiera ser calificado como un delincuente por algunos. ¿Y cómo es que la gente votó por él para que fuera candidato presidencial? O sea, usted como sociólogo, Lautaro, ¿cómo es que la gente elige a una persona que está señalada de corrupción para que sea candidato e incluso presidente? Y ahora su candidato a vicepresidente asume, bueno, el testigo de esta candidatura. ¿Qué está pasando con el pueblo panameño que toma este tipo de decisiones? Sí, yo creo que, a ver, es evidente, aunque nos parezca contradictorio, que hay una cierta popularidad, por así decirlo, que todavía reserva la figura de Ricardo Martinelli. De hecho, si hoy analizamos la intención de voto de José Raúl Mulino, estamos hablando seguramente de, en buena medida, un caudal electoral heredado. Digo, basta ver la campaña que este partido político está llevando adelante, que está basada básicamente en establecer que Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli, como dicen todos los carteles y prácticamente toda la propaganda electoral que está desplegada hoy por hoy en las calles de Panamá. Entonces, hay, me parece, un activo electoral. Tengo entendido, no quisiera igual tampoco discutir aquí, y aprovechando la presencia de un abogado especializado en esto, pero que además otro inconveniente de esta demanda de inconstitucionalidad es que la figura del propio Mulino, en este caso, tampoco surge de elecciones primarias como establece la ley electoral, lo cual añade otro límite, digamos, otro óbice a esta imposibilidad, digamos, de presentar básicamente una nómina incompleta, ¿no? Sin un candidato o una candidata a vicepresidente. Mira, Lautaro y doctor Castañeda, voy a leer aquí rapidito y a manera de síntesis los candidatos que más resaltan en esta competencia. A lo mejor me quedo con algunos por fuera, pero por razones de tiempo. El Tribunal Electoral de Panamá recibió y ratificó la candidatura de 8 aspirantes a la presidencia del próximo 5 de mayo. Vamos a ver algunos de ellos, los que están jugando en esta contienda. Por ejemplo, en este país caribeño, Martín Torrijos, por ejemplo, creo que fue presidente, ¿no? Hijo del presidente Torrijos, economista de 60 años y expresidente de Panamá, se postula por el Partido Popular PP, mandatario nacional durante el 2004-2009. El proyecto de gobierno es el más desarrollado en materia de tecnología de información y comunicación.
José Gabriel Carrizo es abogado de 40 años y actual vicepresidente, se postula por el Partido Revolucionario Democrático PRD. Su plan de gobierno incluye la tecnología en áreas como educación, empleo, sector agropecuario y logístico y propone el uso de drones, bases de datos, videovigilancia y sensores para combatir la delincuencia en el territorio. Rómulo Rux, abogado, se pronuncia así, se escribe Roux, pero yo lo pronuncio Rux, será abogado de 59 años y presidente de Cambio Democrático, repetirá candidatura en alianza con el Partido Panameñista. Su plan de gobierno contempla 5 acciones en la integración de las ciencias y tecnologías. Bueno, esos son algunos, no sé si son los principales. ¿Qué piensas, Castañeda? ¿Hemos nombrado los que tienen más opción? ¿O es que o hablé de más? ¿Cuáles son los que tienen más opción? Bueno, Luis, le explico. Yo soy crítico desde hace muchos años de las encuestas. Yo no soy, yo no endoso encuestas fácilmente. Yo le podría decir que hay 2 encuestas más adicional a la de la encuestadora de la prensa, que son las de Infodata, que es una empresa contratada por el Tribunal Electoral, que tiene los puestos diferentes y con un porcentaje distinto. Por ejemplo, tiene a José Raúl Mulino Quintero con el 27%, a Rómulo Rux con el 25%, Ricardo Lombana con el 15% y Torrijos con el 12%, Carrizo un 11%. En el caso de Doxa, que ha tenido bastantes buenos resultados, ha sido Mulino 35, Lombana 16, Torrijos 14, Rux 11. Y ninguno de los anteriores con un porcentaje de indeciso, con un porcentaje del 15-16%. En fin, el empate técnico que existe en el segundo lugar, según casi todo, es lo único que tiene secuencia. Pero la candidatura de José Raúl Mulino, sí hay una tendencia a heredar el voto de Ricardo Martinelli, según las encuestas. Pero pienso yo soy un poco más crítico, no creo en las encuestas al 100%, pero sí estoy seguro, como ya lo he dicho en anteriores ocasiones, que la estructura de los partidos políticos con historia son los que pueden el 5 de mayo a la hora de buscar los votos. Y esos partidos son claros, el PRD, Partido Revolucionario Democrático, y el Partido Panameñista, un partido con una historia de casi 100 años, que tiene el % de las candidaturas en todos los niveles, igual el PRD. Entonces, eso me parece que va a ser bastante fundamental a la hora de el 5 de mayo mover la masa electoral a votar. Lautaro, de acuerdo con lo que acaba de decir Castañeda, ¿qué piensas tú brevemente, porque se nos está acabando el tiempo? Lautaro, ¿quién gana las elecciones el domingo? A ver, yo creo que hay 2 elementos. Uno cuantitativo, creo que evidentemente coincido con el colega, suspicacias fundadas en torno a la eficacia de las encuestas. Hay cierta primacía de Mulino, hay evidentemente un segundo puesto disputado más o menos cerca, pero hay una novedad cualitativa que me gustaría subrayar que tiene que ver con la emergencia de otra candidata que no mencionaste, que es hoy por hoy la candidata unitaria de las izquierdas y del progresismo en Panamá, porque lo que estamos viendo es una enorme oferta electoral en términos de chapas, de nóminas, de nombres, pero una escasez de alternativas. Y una novedad, insisto, es que una candidata, Maribel Gordón, ha logrado de alguna forma articular un arco muy amplio de movimientos sociales, sindicales, indígenas, campesinos, movimiento estudiantil y de mujeres, logrando de alguna forma algo muy difícil en Panamá, que es tratar de romper la tremenda satanización y la tremenda marginalización a la cual la izquierda panameña ha sido sometida, haciendo una campaña bastante frontal, con un contenido programático muy pero muy rico, e insisto, asumiendo una identidad progresista y de izquierda que en el caso de Panamá ha sido muy difícil de colocar sobre la mesa. Así que yo creo que más allá de los resultados electorales y de las candidaturas expectables, hay que prestar atención a ese fenómeno electoral que de alguna forma está expresando también una recomposición del movimiento social panameño, que comenzó en los últimos 2 años básicamente con una serie de movilizaciones medioambientales muy importantes, según algunos analistas, las más importantes desde la resistencia a la ocupación. Gracias, Lautaro, por ese aporte. 1989. Gracias por ese aporte que fue importante. A lo mejor nosotros no visualizamos esa imagen, pero gracias a ti que lo incorporaste, porque entonces nos da una visión más precisa de este escenario. Quédense con nosotros porque estamos terminando ya, pero quiero que escuchen los resultados de la encuesta que hicimos a nuestra audiencia acerca de qué creen ellos que va a pasar con Panamá. Ajá. Este 5 de mayo, Panamá decide nuevo presidente en un tenso ambiente, como ustedes acaban de explicar, pero vamos a ver quién gana
en las elecciones panameñas. Vamos a mostrar acá el resultado. Muéstrame entonces lo que llamamos nosotros nuestra torta. Habíamos preguntado, ¿acaso va a ganar el pueblo? 15% dice que sí, que el pueblo va a ganar. Ahora, 15% también piensa que van a ganar las élites. Ahora, 62%, 2/3, considera que va a ganar el que imponga Estados Unidos. Qué preocupante que el público piense eso, pero si esa es la opinión, quién sabe si la pegan, porque 8% dice que no sabe. Yo también me inclino por esta última, porque de verdad me asusta la tercera. Pero bueno, vamos a ver. Gracias a nuestros invitados, que creo que ya se despidieron. Ah, no, están ahí. Uno está saliendo de pantalla y el otro está ahí. Gracias a Lautaro y a Castañeda por habernos acompañado. Permítame ahora, en nombre de nuestro equipo, decirles algo. ¿Por qué son tan importantes las elecciones en Panamá? Bueno, son significativas para el pueblo panameño, como hemos visto, que debe escoger a quien deberá administrar el patrimonio nacional y otras cosas más. Sabemos que el principal recurso de Panamá es la administración del canal que conecta a los océanos Atlántico y Pacífico. Sin duda, se trata de un lugar en América de infinito valor geoestratégico y geopolítico. Una situación que visualizó muy bien el libertador Simón Bolívar cuando realizó el singular Congreso Anfictiónico de Panamá, cuando ese territorio pertenecía a la Nueva Granada, incluyendo a ese istmo y lo que conocemos como Colombia. Bolívar soñó con convertir a Panamá en la capital del mundo, pero tras la separación de la Gran Colombia, que integraban además a Venezuela y Ecuador, los poderes fácticos, con su asiento en Washington, lograron separar a Panamá de Colombia para apoderarse del canal por 100 años. Hoy en día, el peligro de que Panamá siga en manos de poderes exógenos sigue vigente, como lo dice la encuesta, por lo que el pueblo panameño deberá decidir qué es lo que más conviene para su país y para el mundo desde el sur.